Hola, geoexploradores, bienvenidos ya a nuestro en vivo del día de hoy. Y bueno, en un ratito ya les presentamos a nuestro invitado especial. Y antes de eso queremos invitarlos a las actividades que vamos a tener ahora ya terminando septiembre. Recuerden que todas estas pláticas están dedicadas a la paleontología, que les pusimos paleontología a la mexicana. Hablamos un poco de la revista Paleontología Mexicana, después hablamos sobre la exploración. Bueno, no vino René esta vez de la exploración de dinosaurios en México, pero dijimos que la vamos a volver a agendar. Y el miércoles pasado hablamos sobre las evidencias paleognológicas de vertebrados en México. El día de hoy nos toca hablar de plantitas y más adelante les presento a nuestro invitado especial. Y bueno, queremos invitarlos a las actividades que vamos a tener, ya también cerrando los talleres que fueron dedicados a fósiles mexicanos. El taller que vamos a tener el sábado es dedicado a Musquisopteryx. Vamos a hacer un Musquisopteryx volador, vamos a conocer este reptil volador que se encontró allá en Coahuila y vamos a hacer un modelo en papel con un mecanismo para que pueda mover sus alitas. Así que vénganse a conocer a este reptil volador y con esto cerramos los talleres de septiembre, pero ya tenemos en puerta los talleres de octubre que están dedicados a el Día Internacional del Fósil, así que todos ellos hablarán de fósiles. Nos arrancamos con historia de un fósil haciendo paleoarte, después vamos a hacer un tallercito de quiero ser paleontólogo, paleontóloga. Después nos vamos a fósiles extraordinarios, aquellos que están conservados de manera extraordinaria y finalmente haremos un taller de huellas fósiles. No se los pierdan, pueden tomar la promoción de 4 tallercitos por 1,000 pesos o cada sesión es de 280 pesos. Los esperamos y también los esperamos en nuestra expedición paleontológica que ya casi es este 14 y 15 de octubre. Nos vamos al campamento Cretácico. Este es un campamento que hacemos en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Nos vamos a la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla también recogemos a geoexploradores. Salimos desde aquí, desde la Ciudad de México. Y allá en la ciudad de Puebla visitamos el Museo de la Evolución, que la verdad está muy bien armado ese museo. Nos sirve mucho para ir contando la historia de la vida en la Tierra desde el Precámbrico hasta el Cenozoico. Y luego nos vamos a Zapotitlán. Ahí en Zapotitlán comemos, posteriormente nos vamos a montar nuestro campamento en San Juan Raya y al otro día nos vamos a visitar los yacimientos de fósiles de hace 110 millones de años, casi todos marinos, pero tenemos ahí huellas de dinosaurios carnívoros y de saurópodos, así que no se lo pierdan, aparten sus lugares porque esta ya es ya tenemos las fechas encima, 14 y 15 de octubre. Y bueno, si quieren ir en noviembre, también vamos a tener 2 salidas en noviembre. Estas son salidas de un solo día, que es la expedición Edad de Hielo. Esta visitamos 3 yacimientos fósiles con restos de megafauna, uno en el famosísimo AIFA, y donde nos vamos al Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin, y nos vamos también a Tocuila, en Texcoco, y terminamos en una estación del metro, en la estación del metro Talismán. El 19 de noviembre, que es domingo, vamos a hacer la expedición del volcán Xitle. Vamos al sur de la Ciudad de México a visitar este volcán, en donde vamos a visitar el cráter y posteriormente vamos a visitar los túneles de lava. Así que no se lo pierdan, pueden ahí apartar sus lugares. Y bueno, también recuerden que tenemos la promoción de Dinosaurios de México, en donde les armamos un paquetito donde les trae un póster, 12 postales y una bolsita de manta por 350 pesos. Y bueno, pueden adquirirlos con nosotros, mandándonos un mensajito en GeoExplora o en DinoLab, o también en nuestra tienda en Basarama. Y bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado que nos trae esta ponencia, el arranque de la paleobotánica en México. Él es el doctor Carlos Castañeda Posadas. Y bueno, me voy a permitir presentarlo para quien no lo conozca. Él es profesor e investigador en Herbario y Jardín Botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP.
Es licenciado en biología y hizo una maestría en ciencias y también un doctorado en la UNAM. Estableció el laboratorio de paleontología de la Facultad de Ciencias Biológicas en la UAP en el 2008 y la colección de paleontología estatal, la cual tiene su registro en trámite ante el INAH y en la que actualmente es el único curador. La línea de investigación es cambios en la paleodiversidad de México como consecuencia de la actividad tectónica del centro-sur del país, basado en el registro fósil. Los últimos 10 años ha impartido 32 grupos de docencia en la UAP en las materias paleontología, biología vegetal 1 y 2, principios de geología para biólogos, biogeografía y paleontología de vertebrados. En el PCB impartió tópicos de paleobiología y geología histórica de México. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí andamos. Gustoso de Oye, creo que participar. es la segunda vez que vienes. Sí, es la segunda vez. Pues mira, qué padre. He de decir que Carlitos y yo somos colegas de la carrera, nos conocemos desde hace muchos años y es un gusto que esté con nosotros acá en GeoExplora hablando de su mero mole, la paleobotánica. Así es, nos conocemos desde el Paleógeno. Desde Cámbrico temprano, así es. Bueno, Carlitos, pues este es tu espacio, bienvenido, y yo voy a estar aquí tras bambalinas si algo ocurre con la transmisión, esperemos que no, pero aquí andaré. Muchas gracias, Adriana. Pues aquí estamos. Voy a compartir. Creo que ya se ve la pantalla, ¿verdad? No, no, si la puedes compartir, Ok. ahí va, listo. ¿Ahora sí la ven? Sí, nada más deja que se haga grande, ahí está, ya se ven grande, listo. Ok. Bueno, pues vamos a hablar hoy un poco de la paleobotánica. Cuando Adriana me invitó, le decía que la plática iba a durar 5 minutos porque es muy triste la historia de la paleobotánica en México, pero vamos a sacarle el lado amable e invitarlos a todos los que piensen que la paleontología solo es dinosaurios, ¿no? Que volteen tantito la cara y hay otro grupo muy importante dentro de la biología o la paleontología que es la paleobotánica. Bueno, recordemos nada más que la paleobotánica es una rama de la paleontología y entonces es la encargada de estudiar el registro fósil de las plantas. Recordemos también que un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado. Y entonces, para hablar de la paleobotánica, pues tenemos que hablar que si es el registro fósil de plantas, pues es todo lo que tenga que hablar o ver con plantas. Las plantas, recuerden que no nada más son las flores, son las hojas, son las maderas, son los frutos y semillas. En este caso quiero hacer mucho hincapié que la paleobotánica se dedica al estudio de estos macrorestos. ¿Qué quiere decir? Partes o evidencias de las plantas que vemos a simple vista. Lo tocamos, lo agarramos y lo vemos y lo podemos describir. A veces nos ayudamos con una lupa o un microscopio para ver un poquito más de detalle, pero las estructuras se pueden reconocer a simple vista. Cosa que nos separa de la palinología, que la palinología es el estudio de esporas y polen de las plantas, pero sin embargo para ese estudio se necesitan otras técnicas que son a base de lavado de ácidos, la cual vamos a disolver la roca para poder extraer esas estructuras y observarlas bajo el microscopio. Entonces, la paleobotánica se dedica más al estudio de macrorestos vegetales. Pero es importante saber que los restos vegetales se encuentran preservados o los encontramos en diferentes formas o tipos de fosilización. El más común, por ejemplo, aquí que les muestro en la diapositiva es la permineralización o es la sustitución de la materia orgánica por algún mineral. Principalmente se da por sílice o calcita, y existen otros como la pirita u otros elementos, pero la mayor parte de los minerales que van a sustituir, por ejemplo, aquí tenemos aquí en la primera foto, estamos viendo cómo estoy extrayendo una madera, que es está aquí la navaja, que es un tronco que está permineralizado, está totalmente sustituido por sílice en este caso.
Y en la foto del lado derecho de la pantalla tenemos un gran tronco de San Mateo Mimiapan que también está permeabilizado. Por ejemplo, los de Tlaxcala, que son los de la mano izquierda, tienen alrededor de 25 millones de años. Los de la derecha tienen alrededor de unos 70, 80 millones de años. Perdón, 120 millones de años, y abajo también hay unos troncos enormes. Y entonces así es, por ejemplo, cómo encontramos la madera principalmente. La madera o el tipo de fosilización permineralizado. Pero cómo encontramos las hojas, semillas y frutos en este caso. De izquierda a derecha tenemos, por ejemplo, semillas. En medio tenemos hojas. Del lado derecho tenemos un fruto de una leguminosa. A este tipo de fosilización donde tenemos este molde externo sobre una roca se le llama impresión. Y cuando tenemos ese polvito negro se le llama impresión carbonosa, porque son restos de todavía de los fósiles o del organismo. Y entonces nosotros podemos ver todavía algunos elementos celulares, elementos como cutículas en algunas hojas, o algunas otras estructuras que podemos levantar. Por eso nunca cuando encontremos este tipo de fósiles hay que ponerle el dedo encima, porque podemos llevarnos parte de la materia. Y lo más común es encontrarlos sin este carboncito, sin esta película, pero son impresiones. En los animales se llaman moldes externos. En las plantas le llamamos impresiones carbonosas. Otro tipo de fósil, el encapsulamiento en ámbar. Aquí tenemos unas hojas de una leguminosa y aquí tenemos otra flor, donde están encapsuladas en esta resina muy famosa de importancia económica para la joyería, que es el ámbar, que es un encapsulamiento donde vemos que están atrapados ahí restos de plantas, los cuales también consideramos, o hay que decir que son moldes externos. Estas plantas no se puede disolver la resina y que podamos extraer la flor y tenerla y poderla estudiar, no. Si nosotros deshacemos la resina, se deshace el fósil. En realidad los fósiles son impresiones o son moldes externos, los cuales pues en otra ocasión, si gustan, platicaremos, o creo que ya han hablado mucho o han hablado del ámbar en ese espacio, en el cual es un tipo de conservación muy fenomenal, en el cual le vemos hasta las anginas a los organismos que se encuentran ahí atrapados. También tenemos la carbonización, que es cuando el tejido vegetal es envuelto en sedimentos muy finos. Estos son, se separa el proceso de descomposición de la madera o de las hojas, y por procesos geológicos y mucho tiempo, estos va teniendo una combustión incompleta, la cual se forma un carbón, o se forma un elemento carbonizado. Cabe resaltar que este carbón no es como el que nos venden en los supers para hacer las carnes asadas. Ese es un carbón que se hace muy sencillo. Agarran la madera, la queman, tapan, la meten en un hoyo, la queman, la tapan, paran la combustión porque se acaba el oxígeno y ya y sacan la madera. En este caso, los troncos, las plantas o los tejidos vegetales fueron sepultados en ambientes donde hay una lutita principalmente, que es una roca encajonante, y al momento de que se van apilando los estratos, va aumentando la presión, y ahí es donde hay una combustión y hay digamos, una volatización del oxígeno, hay unas reacciones químicas y se forma el carbón. Recordemos que si este proceso sigue por miles de millones de años, en un futuro podríamos tener diamantes. Recuerden que un diamante está compuesto de enlaces de carbono. O sea, esta madera que tenemos aquí a la derecha, donde está el doctor Emilio Estrada, es un tronco carbonizado allá en el Tajo, bloque 6, allá en Sabinas, Coahuila. Entonces, estos son los principales tipos de fósiles o tipos de fosilización que encontramos las plantas. ¿Y qué hacemos con las plantas? En primera instancia, tenemos que reconocemos los caracteres para poderlos identificar, los caracteres diagnósticos que van a ser, por ejemplo, en este caso, la flor, el tipo de estambres, los tipos de pétalos, de sépalos, cuánto miden, qué tipo de abertura tienen, etcétera. En una madera vamos a ver la anatomía, los elementos de vaso, las fibras, para poder identificar o hacer una identificación taxonómica, saber quién es, darle nombre y apellido. Y después de eso, poder dar una historia de vida. Hablar de aspectos ecológicos del ambiente o hablar de otros procesos
ecológicos como la polinización, diversificación. Recordemos que las plantas o el registro de plantas es muy caprichoso. Muy difícilmente en México vamos a encontrar plantas completas. Siempre vamos a encontrar plantas disgregadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en una localidad vamos a encontrar troncos, en otra localidad vamos a encontrar hojas, en otra localidad vamos a encontrar flores. Es muy poco probable que encontremos en una sola localidad plantas completas y que representen todo su ciclo de vida. Eso lo hace un poco difícil y eso es lo que no le gusta a mucha gente porque todo el mundo quiere encontrar dinosaurios, organismos completos, enteros, espectaculares y gigantes. Y las plantas pues no son tan gigantes, excepto los troncos, pero pues las hojas son pequeñitas, las flores, pero sin embargo tienen mucha importancia que a veces los organismos del grupo de los animales no nos dan como cuestiones ambientales. Digamos que primera parte, como le puse aquí en esta diapositiva, eso es el registro, o qué hacemos con el registro de plantas fósiles, pues es identificarlos, saber qué grupos taxonómicos y dar algunas inferencias ambientales o de cuestiones de historia de vida de los organismos. Esa es, digamos, la primera etapa. ¿Y qué es lo que se hizo por muchos años en México? Ahí viene la historia. Haciendo una revisión, la paleobotánica no es tan antigua como mucho se piensa. Por ejemplo, aquí tenemos este señor naturalista suizo que en 1973 reportaba, reportaba los primeros hallazgos de fósiles de plantas. Él como naturalista, recuerdan a esta gente que le gustaba mucho coleccionar y tratar de ubicar a los grupos y de identificar, todavía no son llamados buenos biólogos, sino naturalistas. Y entonces a él le gustaban las plantitas y las comenzaba a colectar y empezaba a ver que había un registro fósil de plantas, que a muchos no les llamaba la atención. Luego otro trabajo importante es, por ejemplo, en 1817, o sea, vean las fechas, 1817, ya cuando la paleontología, y además ya lleva varios años adelantado, se da el primer trabajo binomial de grupos de plantas, o sea, ya tienen su género y especie, las primeras registros de plantas, o sea, primeros registros paleobotánicos. Digamos que Johann Henry fue el primero que establece ya o define ya de manera científica o binomial, como se da el nombre de una planta. Y la paleobotánica como tal, ya como área de la paleontología, nace en Francia por este señor Adolfo Brongniart, ya por los 1820, 1830, donde ya establece bien que la paleobotánica es el estudio del registro fósil de plantas. Y entonces ella empieza a hacer a incorporar los grupos junto con los grupos botánicos y decir, oigan, hay que hacerle caso a este registro de paleobotánica o a este registro de fósiles porque nos va a ayudar mucho a entender cómo están las plantas actuales o de dónde vienen, etcétera. Todo esto que tiene que ver con la paleontología. Hablemos del siglo XVII, o sea, en los 1800, cuando allá en los 1800, cuando se hablaba de este romanticismo de la biología, de la paleontología. Entonces, este señor, digamos que es el padre de la paleobotánica, Adolfo Brongniart. ¿Y en México qué pasa? Pues ya ven que en México no tenemos gran historia o no tenemos una historia muy grande de las ciencias naturales, pero en el registro paleobotánico, nada más me voy a centrar en el registro paleobotánico, tenemos que este señor en 1876, Newberry, reporta las primeras hojas del Triásico en Sonora. Obviamente, este señor lo que estaba haciendo o pertenecía a una minera, a un grupo a un colegio de geólogos de Estados Unidos, y entonces vienen a buscar recursos mineros, cuestiones para la construcción del ferrocarril y hacen varios sondeos por todo el país y ahí es cuando se topan con yacimientos de plantas. Y tenemos los primeros registros en 1876. Este señor en realidad nada más dijo, sí hay plantas allá en ese cerro, parecen, bueno, son plantas, quién sabe qué son, pero ahí está. Y es el primer registro. Esto es muy importante porque posteriormente el doctor Weber va a estudiar todo este grupo de plantas y la doctora Alicia Silva, que es los que vamos a hablar un poquito más adelante.
Después de este señor, hasta 1909, José Guadalupe Aguilera, ese gran geólogo mexicano, de los primeros geólogos mexicanos, también reporta registro de plantas, pero así lo ponen en su reporte, registro de plantas, detallitos o algunas hojitas en el registro de las minas de carbón allá en Coahuila, cuando comienzan a encontrar estos grandes yacimientos para la explotación. Entonces, pero igual no me dice, sí hay fósiles. ¿Y qué pasa después? Se guardan en gavetas, se guardan registros en algunas colecciones y ya, no pasa más. Luego en 1916 viene otro geólogo, Williams, que también vuelve a reportar fósiles de plantas ahora en el carbón cercano en Santa Clara, Sonora, y ahora dice que son triásicos. Si ven, los primeros registros son en la zona norte de México, donde lo que principalmente se buscaba eran los yacimientos de carbón o estas vías, o estas zonas para extracción de algunos minerales. Entonces las plantas las encontraban así como, sí, pues hay carbón, pues, porque en otros países, como en el mismo Estados Unidos o en otras zonas donde había carbón, pues había registro de plantas. Entonces era obvio, o más bien no podían decir que no existían fósiles si los veían ahí presentes en las rocas. Además son fósiles muy bonitos que a todo mundo le llama la atención. Lo malo que es una roca, una lutita que si no se tiene cuidado, se disgrega y se pierde todo ese material. Después, en 1870, 1896, ya en el sur, por ejemplo, Aguilera reporta también en la zona de Oaxaca y algunos yacimientos donde hay este tipo de plantas principalmente del Mesozoico, y en 1899 en el Cretácico de Tlaxiaco, que es una localidad, una zona muy rica en fósiles de diferentes tipos, reptiles, peces, también reportan plantas. Igual estaban principalmente estos en busca de yacimientos minerales o en cuestiones de apertura de cerros, o sea, cortaban los cerros e iban los geólogos para hacer los grandes estudios para la construcción de las vías del ferrocarril. Muchos de estos yacimientos están asociados a esos trabajos de geología para la construcción de los ferrocarriles en ese tiempo. Ya como reportes paleobotánicos, así que dicen, ya es un registro paleobotánico, no es mi registro geológico que hice y que dije, ahí sí están nuestras rocas lutitas con plantas, nada más. Son estos, por parte de estos extranjeros, digamos, como siempre en un país pobre, donde no se ha desarrollado mucho la ciencia, como en México, pues la mayoría de la paleobotánica o los indicios de muchas de las ciencias fue realizada por extranjeros, pero que hicieron grandes aportaciones y se les debe de agradecer mucho. Por ejemplo, tenemos al doctor Vila, que reportó por primera vez la flora jurásica de la Mixteca Alta, que es un parteaguas, digamos, de los estudios paleobotánicos, donde él ya hizo un estudio sistemático, más bien taxonómico de identificación y de propuesta de estos grupos y lo publicó, y es uno de los primeros trabajos paleobotánicos que existe en el registro bibliográfico de México, y donde de ahí nace el interés de muchos otros investigadores a venir a estudiar registro fósil paleobotánico de México. También tenemos a Burkhardt, que es un francés que encuentra también registros de fósiles en Guerrero, y él los publica en este libro que está en francés, donde ya reporta varias localidades fosilíferas de México, que toma toda la bibliografía de los geólogos que decían, sí hay plantitas en tal lado, hay plantitas en todo el otro lado. Entonces él se enfoca a hacer un resumen y la extracción de las diferentes localidades paleobotánicas que existen en México, y las publica en este estudio sintético del Mesozoico mexicano. Y entonces también ya era un logro, porque se comenzaban a identificar en otras partes del mundo las localidades mexicanas ricas en fósiles, principalmente del Mesozoico, y también esto conllevó a la atracción de diferentes investigadores, como por ejemplo el doctor Teodoro de Leborias, que vino a hacer unas estancias, se encontraba en Estados Unidos, a buscar fósiles principalmente del Mesozoico en la Mixteca Alta de Oaxaca. Si bien esta zona ha sido muy importante aquí al sur de Puebla, recordemos que yo estoy en Puebla, pero aquí al sur de Puebla, en la zona de la Mixteca, en esta zona es donde hay unas cuestiones de aridez, entonces es fácil que se afloren los sedimentos y tenemos ahí una gran exposición de varias localidades de flora del Mesozoico.
Y bueno, estos, digamos, son los primeros reportes paleobotánicos en México ya serios, ¿no? Donde se hacen estudios, se describen especies, géneros, y ya se empieza a ver que hay una flora, perdón, endémica aquí en esta zona. Pero la mayoría, o más bien ellos eran extranjeros, mexicanos. ¿Quiénes comienzan a hacer reportes mexicanos del registro paleobotánico? Pues tenemos al ingeniero Teodoro Flores. En el 1909 reportó ya localidades floras y a él le debemos, por ejemplo, el reporte de la formación Machichi en Puebla. Esta flora que ha sido enigmática, en la cual más adelante una de las doctoras que tiene un grupo de paleontología, de paleobotánica en México, está trabajando y gracias al registro del ingeniero Teodoro Flores se encuentra la flora machichi allá en el sur de Puebla y en otras zonas conurbadas, bueno, de la región. Después el ingeniero también Díaz Lozano, en 1916, también reporta ya la flora liásica de la formación Guayacocotla en el estado de Veracruz, en la parte norte de Veracruz, donde ya registra grandes yacimientos de una gran diversidad de hojas que parecen palmas y empieza a hacer a retomar que es algo muy importante que se podía investigar y, por ejemplo, es lo que detona, por ejemplo, los estudios de la doctora Alicia Silva más adelante. En el 47, en la misma región, entre Guayacocotla, ya por la Huasteca Potosina, Tamazuchale, Gilitla, etcétera, se reportan también fósiles de la formación Chicotepec, la cual también es una edad mesozoica, y entonces se empieza a decir o a mencionar que hay una gran yacimientos de floras principalmente son hojas o improntas de hojas. Lo importante es que estos sedimentos corresponden a la apertura, cuando se abre y se cierra y se despliega el Golfo de México, y que posteriormente se van a formar las rocas calizas que van a ser las rocas generadoras o almacenadoras del petróleo. Por eso esa zona es muy importante, o los estudios son muy sistemáticos geológicamente, porque son zonas de importancia para la búsqueda de petróleo. Entonces, cuando hacen las perforaciones o hacen la búsqueda de esas rocas portadoras, pues se encuentran los fósiles de plantas, los cuales corresponden a zonas de margen continental. Y entonces pueden estudiar un poco la evolución de los continentes. Otros reportes ya más importantes, hechos por geólogos, lamentablemente, o que gracias a ellos conocemos mucho de la paleobotánica o de estos registros, son, por ejemplo, yo creo que el reporte más importante es el del ingeniero Maldonado en 1950, donde hace una síntesis de las localidades fosilíferas paleobotánicas de México. Y entonces ya él hace una síntesis y comprueba que existen, y empiezan a hacer mapas y a retornar las zonas de interés de estudios y decir que no existen paleobotánicos en México, ¿no? Que existen las plantas y que pues, existe material el cual debería ser estudiado y que tiene mucha importancia para la reconstrucción de ambientes o la reconstrucción de las cuencas o de antiguos paleocontinentes, y que las plantas nos podían ayudar, porque recuerden, las plantas, ellas tienen muchas condiciones del lugar donde vivían. En 1955 también, otra vez con los estudios de las cuencas Tampico-Misantla, ya para la búsqueda de estas regiones petrolíferas, siguen detonando que la formación Huagallo-Cocotla allá en Veracruz tiene una gran cantidad importante de plantas. Y ya Luis Benavides también en un libro, bueno, en un simposio de estos notas que existían antes, reporta varias localidades fosilíferas cuando estaban haciendo las exploraciones de petróleo en la zona del Golfo de México. Digamos que estos tres trabajos son los que denotan o hacen una síntesis de cómo se encontraba la paleobotánica en México en los años de 1950, o sea, en los 50, y que donde lamentablemente no existía nadie que hiciera paleobotánica en México. O sea, los geólogos encontraban los fósiles, empezaban a recolectar, pero siempre era, bueno, recolecto y a dónde van a dar, y entonces comenzaban a veces a invitar a extranjeros, que es como llegó el doctor de Leborias o otros investigadores, el doctor Berry, que me faltó mencionarlo, cuando llegó a Oaxaca a buscar plantas de angiospermas,
pero todos extranjeros, en busca de estos pequeños reportes que se daban en los congresos y que varios geólogos decían, oigan, pues hay mucho registro paleobotánico, pero pues, ¿qué hacemos con él? Y bueno, digamos que esto es la primera parte de la paleobotánica. ¿Y qué hacemos ahora los paleobotánicos? ¿Por qué tanto registro de hojas? ¿Por qué tanto registro de fósiles y nadie les hace caso? Pero sí es algo muy importante. Pues nada más recordar que el registro fósil de plantas nos van a ayudar a reconstruir la vegetación y nos van a ayudar a reconstruir el pasado. Las plantas viven en condiciones particulares, los cuales son unos buenos proxies para determinar los ambientes. Y por eso, donde los encontremos, en la fase que encontremos, obviamente en plantas continentales, estamos hablando del Devónico para acá, podemos hacer inferencias de cómo era el ambiente. Y aquí nada más les presento que el estudio de las plantas fósiles como las hojas, las maderas y las flores, los frutos, en este caso el polen, no lo estudiamos los paleobotánicos, lo estudian los palinólogos. Pero también es un registro muy importante para hacer la reconstrucción de ambientes. Bueno, no sé por qué lo hace grande. Y bueno, entonces, ¿quiénes son los papás o los abuelitos, en este caso, de los paleobotánicos de México? Pues la primera paleobotánica podríamos decir que es la doctora María Alicia Silva Pineda, la cual comenzó sus estudios formales en el Instituto de Geología en 1961. La doctora Alicia Silva, que afortunadamente hace pocos años ya nos dejó, fue una de las pioneras mexicanas que se dedicó al estudio de la paleobotánica en México. Más adelante voy a hablar más de ella. Y el segundo formador o consolidador de la línea paleobotánica en México, en 1970, es el doctor Reinhard Weber, lo cual le debemos mucho de las enseñanzas o de los avances que existen en la paleobotánica. Ambos pertenecieron al Instituto de Geología de la UNAM. Casi, si ven, unos 10 años de diferencia. Bueno, ¿quién fue la doctora Alicia Silva Pineda? Una gran bióloga formada en la Facultad de Ciencias de la UNAM, aunque ella es originaria de Colima. Se especializó principalmente en las floras del Paleozoico del Mesozoico. De todas estas floras que los geólogos venían reportando, fueron de las floras que ella estudió. Esto a gran influencia de su formadora, en ese entonces la doctora Lancaster, y su gran amiga la doctora Whitron, que estudiaba muchos amonitas y demás edades del Mesozoico. Entonces ella estudió o se enfocó principalmente a la flora del Paleozoico del Mesozoico. Es triste, pero los primeros registros paleobotánicos, bueno, no es triste, sino estaban sesgados a sedimentos del Mesozoico y del Paleozoico. Eran muy pocos los registros que existía del Cenozoico, o sea, de épocas recientes, de los fósiles. Los primeros fósiles o la mayoría del registro paleobotánico es del Paleozoico y principalmente del Mesozoico, obviamente porque son las edades que más los geólogos buscaban o se trabajaban más en la búsqueda de minerales o en cuestión de la búsqueda del petróleo, y además es lo que más está cubierto las grandes zonas donde se puede ir a buscar fósiles. La doctora, por ejemplo, es tutora o formadora, por ejemplo, de la doctora Patricia Velasco de León y de la maestra Feliz Arellano, de las cuales son dos grandes paleontólogas que hemos conocido y que seguro han escuchado hablar de ellas, y que la doctora Patricia Velasco va a formar una nueva grupo de paleobotánicos más adelante en la FES Zaragoza. Y ella, que como les decía, que trabajó, pues fue la primera que trabajó toda esta flora del Mesozoico de los estados de Puebla, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Entonces, pobrecita la doctora, pues le llegaban muestras de todos lados. Aquí tenemos algunas de las fotografías de los fósiles que están conservados en la Colección Nacional de Paleontología. Algunos grupos que están en unas especies que ya están reconocidas por la doctora Alicia Silva. Por ejemplo, de izquierda a derecha tenemos esto son hojas de lechos principalmente, o de estas coníferas, en las cuales ella se dedicó mucho a entender estas hojitas que nosotros vemos así muy simples, pero no, tienen grandes venaciones, tienen un arreglo, tamaños, o sea, muchas características que ella se dedicó a desenmarañar para poderles llegar a hacer una clasificación y una taxonomía y poder entender cómo se encontraban distribuidas estas grandes floras
del Mesozoico en México. Y después, otro paleobotánico, como les decía, es el doctor Reinhard Weber, que él no es originario, él es alemán, de origen alemán. Él se doctora en 1967 y llega a México en los 70s con un grupo de alemanes que vino en ese entonces al proyecto Puebla-Tlaxcala, en el cual venían a hacer varios estudios en esta región, paleontológicos, edafológicos, geológicos, paleontológicos y todo lo que termina en geológicos. Era un grupo de alemanes que vino a hacer estudios. En ese entonces se encontraron los primeros indicios de Cacastra, la zona de Cholula, la zona de Valsequillo, la cual era muy importante por los hallazgos del maestro Armenta. Y entonces vinieron a hacer estos estudios y él se queda en México viendo esta gran oportunidad que le dan en el Instituto de Geología de colaborar. Y entonces él era una persona muy dedicada al trabajo, era muy sistemático en sus estudios, era muy buen dibujante, era muy crítico, muy crítico académicamente de su propio trabajo. Y entonces él tuvo muchos papeles, digamos, académicos, burocráticos, en el cual le gustaba resaltar la importancia de la paleobotánica en México y en Latinoamérica, y por eso fue el primer vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología. Por ejemplo, fue fundador, secretario y presidente de la Asociación Internacional para la Paleobotánica de Angiospermas, dio clases en el Instituto Politécnico Nacional de 72 al 74, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y tanto en licenciatura como en posgrado hasta 1994. Dirigió varias tesis de licenciatura y posgrado, por ejemplo, el formador, digamos, o tutor del doctor Sergio Ceballos Ferriz, de la doctora Socorro Lozano, del doctor Ángel Zambrano, de la doctora Susana Magallón, que actualmente es directora del Instituto de Biología de la UNAM, del doctor Genaro Hernández Castillo, que se encuentra en una institución, si no mal recuerdo, que está en Canadá, en un grupo muy importante de paleobotánica. Y otra cosa que tenemos que resaltar, y creo que lo digo otra vez, el doctor Weber reactiva el Museo de Paleontología en la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1987 a 1991, donde ya lo deja a cargo de varios investigadores o investigadores que iban comenzando en ese entonces, que eran alumnos de él, y en el cual pues se agradece porque existe otra línea de formación de paleontólogos, no nada más en el Instituto de Geología, sino ahora también hay un grupo en la Facultad de Ciencias donde se forma la paleontología. Lamentablemente ahí no formó algún paleobotánico que se quedara, pero pues estos enlaces que tenía entre los nuevos paleontólogos y él, pues llevaban esta directriz para formar nuevos científicos. Y bueno, contribuciones del doctor Weber, como les decía, pues la formación del Museo de Paleontología de la Facultad de Ciencias. Él principalmente se enfocó a las tafofloras de la formación Olmos en Coahuila, de la formación Santa Clara en Sonora, la formación Machichi en Puebla, en los estromatolitos de Caborca, Sonora, y algunos depósitos de teatomita de Tlaxcala y en Michoacán. Para la ciencia aportó mucho, así como 7 nuevas especies, y publicó más de 31 trabajos, los cuales, si ustedes llegan a ver los trabajos del doctor Weber, son unos escritos muy preciosos, muy detallados, muy bien redactados. Las imágenes realizadas por él son muy buenos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de Otosamites Esperar, las cuales son de los grupos que él trabajaba aquí en México. Pues aquí tenemos como una línea de cómo está la paleobotánica, de cómo arrancó la paleobotánica, y tenemos que pues la doctora Alicia Silva es la primera paleobotánica, el primer eslabón de la paleobotánica en México. Después llega el doctor Reinhard Weber, y después de la doctora Alicia Silva y de su grupo se forma la doctora Patricia Velasco, la cual cuando se forma llega a la FE Zaragoza, y la doctora Patricia Velasco, digamos, forma este grupo de paleobotánica que ha costado mucho. Una cosa hay que tener clara cuando uno hace o trabaja en el Instituto de Geología, en la UNAM, pues tiene, pues el instituto está hecho para la investigación, para la docencia, la difusión, y pues lleva
unos añitos, digamos, en avance este proceso de la consolidación de grupos de investigación. Cuando uno llega a entes, entre comillas, foráneos, en este caso la doctora Patricia, cuando llega a la FES, pues su actividad principal es la docencia, más que la investigación. Entonces el ritmo de crecimiento es más lento que si estuviéramos en un instituto de investigación. Ella empieza a formar el Laboratorio de Paleontología y la Colección Paleontológica de la FES Zaragoza en 1983, en el cual es una colección que cuenta ya con 7,000 ejemplares registrados. A lo largo, la doctora ya ha formado 25 tesis de licenciatura, 5 tesis de maestría y 2 doctorados, lo cual no es una tarea muy sencilla, los cuales se ha enfocado principalmente en la flora del Mesozoico, estos grupos que estudiaba la doctora Alicia Silva. Se ha publicado cerca de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la doctora Patricia Velasco? Que le digo, es una amante de la flora del Paleozoico y del Mesozoico de México, tanto en publicaciones, como les decía, en talla internacional, ha hecho catálogos, por ejemplo, este catálogo de registros nuevos de la paleoflora del Paleozoico, donde ella muy entusiasma siempre quiere demostrar o enseñar a sus alumnos y al público en general la importancia que tiene este grupo de plantas, en los cuales muchas veces nada más decían si son helechos, son cícadas y qué bonitas, y hasta ahí llegaba. No, ella ha tratado su grupo de investigación, ha tratado de dar la difusión de estos hallazgos, la importancia que tiene, el papel que tiene México ante el mundo, y lo ha hecho, digo, cuestiones de publicaciones nacionales e internacionales, pero también se ha dedicado mucho a la difusión de la paleobotánica de México y de los trabajos que ellos realizan con sus jornadas paleontológicas, sus ferias de conocimiento. Y bueno, también destacar que la formación de pocos o recursos humanos a nivel de maestría y doctorado, pues tiene que ver también con que los lugares donde se forman los maestros y doctorados, pues son muy reducidos, ¿no? Además, a los alumnos les encantan los fósiles de plantas o de cualquier organismo, pero cuando siguen al siguiente paso, ya les cuesta mucho trabajo. Aquí seguimos con la línea del tiempo. Bueno, en los años 80 se forma también el doctor Sergio Ceballos, después que él va a continuar la línea de investigación en el Instituto de Geología, cuando se forma a principios de los 80, a los finales de los 80 regresa de hacer su maestría y su doctorado en el extranjero y continúa con la línea de investigación de la paleobotánica, donde él ya se centra más principalmente en los grupos de angiospermas. Y gracias a esa línea salimos 2 paleontólogos, el cual es el doctor Emilio Estrada Ruiz, que se va a graduar, se va a ir a hacer un doctorado, postdoctorado, y regresa y se incorpora al Instituto Politécnico Nacional, y un servidor que me incorporó yo aquí a la UAP en Puebla. Emilio en el 2012 y un servidor en el 2008. Voy a hablar primero de Emilio, luego ya mencionaré los datos de un servidor. Y bueno, Emilio es profesor investigador, como les decía, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Biología, desde el 2012. Es un apasionado de los fósiles también, de angiospermas. Él principalmente se dedica al origen de la flora tropical de México. A él le encanta el espacio, digamos, temporal del Cretácico, aunque también ha incursionado en otras áreas o en otros tiempos, como en el Mioceno, el estudio de maderas y ámbar en el Mioceno, donde colaboramos, pero también en otras zonas, o ha incidido en otras áreas donde pues no le teme, digamos, al tiempo, en el sentido de que estudia del Cretácico al Neógeno, diferentes estructuras, maderas, plantas, hojas, frutos, semilla, y gracias a esa pasión que tiene Emilio, por ejemplo, el año pasado, si no me recuerdo, pues sí, el año pasado, hace esta nota en esta revista, en la cual reporta el fósil de leguminosa más antiguo que se conoce,
y el cual lo tenemos en Coahuila, México. Este es un trabajo de Nailet, su alumna de doctorado, pero pues obviamente es del grupo del doctor Emilio, otra apasionada en el ámbar de Chiapas, en el cual también está formando una colección de ámbar. Y pues como les decía, también trabaja mucho el Cretácico de México y se especializa en todo este tema de cómo eran las paleofloras cretácicas o de esta edad, finales del Mesozoico. Emilio pues tiene muchas publicaciones, estamos hablando de 45 publicaciones, bueno, para mí, porque es un paleobotánico en el cual tiene pocos años de incorporarse al Politécnico, pues son bastantes. Ya tiene un tesista de doctorado, 8 tesistas de maestría y 10 tesistas de licenciatura. Como les digo, estando fuera de la universidad, digamos, del Instituto de Geología, las instituciones nos piden más, que estemos en docencia, que estemos en investigación. Y bueno, Emilio es un gran investigador dentro de la paleobotánica, en la cual lleva muy buen ritmo y bueno, se le aplaude todo su trabajo que ha formado. Y bueno, ya por último, lamentablemente otro grupo de investigación de paleobotánica, pues es un servidor que actualmente me encuentro, está escrito al herbario Jardín Botánico de la UAP. Tengo un doctorado en ciencias, apenas me recibí en el 2022. Cuando yo llegué a Puebla, llegué con una maestría en ciencias. Y bueno, ahí una de mis misiones, digamos, que me hicieron las autoridades era formar el laboratorio de paleontología, que la carrera de biología aquí en Puebla se origina en los 90s y desfilaron varios paleontólogos y los cuales pues nunca se pudo concretar un laboratorio hasta que afortunadamente llegó un servidor y también hicimos la colección paleontológica de la Facultad de Ciencias de la UAP. Y bueno, mi línea principalmente yo me dedico a la cambio de la paleodiversidad de México como consecuencia de la actividad tectónica del centro sur del país, basado en el registro fósil, en el sentido de que yo manejo temporalidades más recientes. Reciente estamos hablando desde el Mioceno, o Eoceno, Mioceno, al reciente. Mi tesis de doctorado fue un análisis palinológico para ver la evolución de los manglares de México. Y bueno, ¿qué hacemos aquí en la UAP? Pues más que dar clases y 1,800,000 cursos, por ejemplo, pues también intentamos hacer trabajos de investigación. Tenemos 2 libros, el último ahí se los pongo, es digital, lo pueden buscar en la red del Registro Paleontológico del Estado de Tlaxcala. Nos dedicamos mucho a dar difusión de la importancia paleontológica y paleobotánica del Estado de Puebla. Y bueno, hasta ahorita hemos titulado 16 alumnos de licenciatura, 3 alumnos de maestría. Aquí no existe doctorado, entonces no he tenido la oportunidad de titular un alumno de doctorado y esperemos que muy pronto ya en el área de la paleobotánica. Con colaboraciones y trabajo muy, hay, ¿cómo les podría decir? Pues hay con los primeros pininos hemos publicado 23 artículos indexados, 3 artículos arbitrados, 3 de divulgación, 2 libros, principalmente de divulgación del registro paleontológico del estado de Tlaxcala y del estado de Puebla, 4 capítulos de libro que tiene que ver con paleobotánica. Y bueno, entre mis aportaciones paleobotánicas hemos dado 2 especies nuevas de flores de ámbar, 3 especies nuevas de hojas del estado de Tlaxcala, 3 maderas y una flor, 2 maderas del estado de Chiapas y un bivalvo, una especie nueva de bivalvo de Chiapas. Digamos que con esto, así como se los mostré, somos los 4 grupos principales que hacemos paleobotánica en el país, donde los primeros formadores son la doctora Alicia Silva, el doctor Reinhardt, después Patti se separa, digamos, del Instituto de Geología, de la UNAM, y se forma su grupo en la FAS Zaragoza, donde se sigue construyendo paleobotánica. El doctor Sergio Ceballos sigue en el mismo instituto y actualmente pues se ha incorporado a Ana Lilia, la cual continúa el trabajo que ha realizado el doctor Ceballos en el Instituto de Geología de la UNAM. Y bueno, de este lado tenemos la formación de 2 grupos, entre comillas, recientes, de un servidor y del doctor Emilio Estrada en el Instituto Politécnico. Existen varios colegas que han intentado o han hecho trabajos de paleobotánica, pero que son trabajos muy aislados en los cuales yo personalmente
considero que no tienen un grupo de paleobotánica, sino han intentado hacer cuestiones paleobotánicas. Y esto es el reflejo, digamos, esta es la historia, digamos, la línea de formación de los paleobotánicos en México. Cabe decir que los palinólogos son otro grupo, o sea, otro grupo que también estudian plantas, pero más bien estudian esporas y polen de las plantas. Y entonces ahí tendríamos que poner al doctor Enrique Martínez, a la doctora Socorro Lozano, a otros investigadores, porque ellos se dedican a la palinología. Nosotros somos, o los que estamos aquí representando, los que puse en este esquema, somos los que nos dedicamos a la paleobotánica de México. A lo mejor pude omitir, hay algún grupo, pero pues viendo los trabajos paleobotánicos, haciendo revisiones bibliográficas, viendo los principales trabajos en los últimos 20 años de las memorias de los congresos, pues digamos que estos son los grupos paleobotánicos que se encuentran. Y bueno, ¿qué podemos decir del estado actual de la paleobotánica? En el sentido común diríamos que estamos todavía en pañales, digamos, apenas se están consolidando los grupos de investigación. ¿Y por qué digo grupos de investigación? Porque, por ejemplo, la doctora Patti en la FES, pues es ella y sus alumnos. No tiene personal o no son un grupo como tal, sino son ella y sus alumnos, igual que el doctor Emilio, es él y sus alumnos. O sea, no hay 2, 3 investigadores en cada institución. También aquí en la UAP en Puebla, solamente es un servidor y sus alumnos. O sea, no, yo no tengo otro colaborador donde podemos decir que somos un grupo, ¿no? O sea, 2 o 3 personas, sino en realidad somos los investigadores o el investigador principal y sus alumnos. Que digamos en el Instituto de Geología, pues sí hay mínimo dos investigadores que hacen paleobotánica. México tiene un potencial enorme de estudios paleobotánicos. Y esto me lleva al último punto. Yo considero que no se ha estudiado más del 10% del material paleobotánico que existe en México. ¿Por qué digo esto? Porque por donde uno vaya, va a encontrar registros de fósiles de diferentes maderas, hojas, ámbar y demás, y no nos damos abasto. O sea, nosotros colectamos material y a veces digo, ya no quiero ir al campo porque cada vez que voy al campo colecto más material y ahí lo tengo almacenado hasta que viene un estudiante y lo llegamos a trabajar. Pero así como yo salgo al campo, llegan muchos reportes por correo, por pláticas, por otros compañeros investigadores que dicen, oye, hay registro de fósiles de plantas en tal lado, a ver cuándo te das una vuelta. Y yo supongo que también la doctora Patti le pasa lo mismo, a Emilio o a Ana Lilia, de que le llegan muchos registros o de zonas fosilíferas de plantas, los cuales lo anotamos en la agenda y decimos en un futuro iremos, pero pues en realidad tenemos muchos fósiles en nuestros laboratorios que tienen que seguir siendo estudiados. Y otra cosa es que los avances tecnológicos están apoyando mucho en las metodologías de estudio de la paleobotánica, porque el estudio de algunos fósiles, por ejemplo, las maderas que se tienen que hacer cortes histológicos son de manera muy artesanal. Pulir el ámbar, también tomarle fotos, es todo una travesía poder tomar la foto porque se refleja la luz y demás, pero ya con los nuevos microscopios, los tomógrafos, etcétera, podemos escanear estas piezas y podemos hacer investigaciones, los cuales nos ahorra tiempo y algunos costos y también se protege el material y no se desperdicia o se desecha o se destruye material, o sea, no es invasivo para el material paleobotánico que también es muy delicado. Y digamos, pues con esto, Adrianita, cerraría la triste historia de la paleobotánica en México, en los cuales pues no hay mucho de dónde cortar. Les agradezco mucho la atención. Recordarles que estamos aquí en Puebla, en el Jardín Botánico Universitario y en el Ecocampus, en el cual estamos luchando para tener un nuevo laboratorio especializado. Y bueno, aquí les dejar los principales correos y contactos de los paleobotánicos, en los cuales con mucho gusto cualquiera de ellos, créanme, y si no les hace caso, me avisan, ¿no es cierto? No, siempre estamos abiertos a trabajar y a colaborar con cualquier persona. Y entonces, pues, deja decirles que gracias por su atención y no sé si tengan alguna duda o pregunta. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Justo te iba a preguntar que si nos pasabas por ahí tu correo, por si algún estudiante por ahí que te estuviera viendo quisiera hacer plantitas, ¿no? O quisiera estudiar alguna
onda en paleobotánica, pero mira qué bueno que nos pusiste a todos los que andan haciendo paleobotánica por acá, por México, y sí decirlo, son bien poquitos, son muy, muy poquitos, pero bueno, también está la parte esperanzadora de que se está haciendo escuela en lugares nuevos, ¿no? O sea, tú en la UAP empezaste ahí desde cero y pues poco a poquito, también Emilio que está en el Poli, está generando, bueno, más bien está preparando nuevas generaciones de paleobotánicos. Entonces, ahí la llevamos, sí, llevaremos un rezago de cuántos años, Carlitos, con respecto a los No, paleobotánicos en otros lugares. no, o sea, no, cabe no, o sea, mírate, o sea, mínimo, en Estados Unidos mínimo hay uno o dos paleobotánicos por provincia, digamos por estado, ¿no? Wow, no, hombre. Y pues nosotros, o sea, por eso cuando hay publicaciones que Emilio publica un artículo de Coahuila, y luego sale uno de Chiapas y luego sale uno de Baja, pues porque pues así estamos. Y entonces somos tan poquitos y colaboramos la idea de los pocos que estamos, aunque trabajamos paleobotánica, trabajamos diferentes tipos de fósiles y diferentes edades. Y cuando Ujú. trabajamos lo mismo, pues lo que hacemos es colaborar para unir fuerzas, refuerzos y recursos. Porque Sí, y la otra es eso, los recursos, porque yo supongo que, pues, igual que como pasa en todos lados, los vertebrados son las estrellas, ¿no? De exacto. todos lados. Todo mundo quiere hacer dinosaurios, todo mundo quiere hacer huesitos. Y lo que pasa mucho con los invertebrados y con las plantas es que, pues, no son así como, los La rockstars, materia, ¿no? De la paleontología. Y supongo que en las instituciones también, pues, no se les asigna tantos recursos, ¿no? más bien no hay recursos. Sí, Entonces, quieres estudiar maderas, pues no tienes una cortadora, ¿no? ¿Y cómo vas a estudiar anatomía si no tienes una cortadora? Entonces tienes que juntar para mandar a hacer las láminas delgadas o hacerlas a mano, así te digo. Entonces, lo que a veces unas semanas es 10 láminas teniendo el equipo, pues tú te tardas como un mes porque apenas estás haciendo la lámina, o sea, el trabajo es distinto y a veces los compañeros de otras ramas de la paleontología dicen, es que trabajas muy lento, pues es que no tengo todo el equipo, ¿no? O sea, no es que uno no quiera, tiene uno el entusiasmo, pero pues a veces no se puede. Entonces ahí poco a poquito vas comprando tu material, los microscopios, por ejemplo, lo del ámbar, las flores en ámbar, pues son microscopios especiales, las luces son especiales, porque el ámbar es caprichoso para trabajar, ¿no? Entonces con cualquier microscopio que tengas en tu laboratorio, aunque sea de docencia, no te da la misma, la luz o la misma resolución de imágenes, por ejemplo, para las publicaciones, ¿no? claro. Entonces, pues ahí vas poco a poquito, pero pues créeme que estos cuatro lo hacemos con mucho entusiasmo. Sí, claro, los conozco y la verdad es que son, pues sí, son muy dedicados a lo que hacen y pues va, ya que estén ahí generando nuevas generaciones de paleobotánicos, dice mucho, ¿no? Y qué padre, también nos hablabas del trabajo de Weber, que los primeros obviamente que hicieron paleontología en México, pues fueron extranjeros y algunos dijeron, bueno, pues me quedo, ¿no? Me quedo aquí a entrenar a mexicanos y así se fueron haciendo las escuelas en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, exactamente. Y así llegaban, el doctor Weber llegó, se enamoró de México, del registro fósil y dijo, de aquí soy. Y no, también era un apasionado de los fósiles. Ay, qué padre, sí, yo lo llegué a conocer también a Weber. Bueno, mira, te paso por acá lo que nos dicen acá en Facebook. Acá está Kevin López y dice buenas tardes y manda un saludito. Ivonne Lizeth Vega dice buenas tardes. Por acá Juan Contreras dice saludos al doctor Carlitos. Muy bien. Guillermo Valderas Vega dice, excelente información, saludos cordiales desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. Ah, mira, con un buen registro fósil por allá, ¿no? Sí, sí, sí. Es que donde voltees hay un montón de fósiles. Te digo que Oye, a y eso veces uno también lo que hace así decías, de, no los veo, no los veo. Porque eso que decías que llevamos menos del 10% sí, de lo que potencialmente podríamos conocer de paleobotánica en México. así es. Por ejemplo, las maderas no las estudiamos, o sea, ¿quién estudia? Emilio, un servidor, estudiamos maderas, pero por ejemplo, tú vas al acuario y te venden maderas fósiles para tus pececitos.
Sí, las rocas que venden son maderas permineralizadas. Entonces, imagínate cuánto registro estamos perdiendo. Wow. Sí, entonces, pues, Sí, y que no se dan abasto con sí, dos de personas hecho, para todo el país. en el norte hay un montón de rocas en Musquis, por ejemplo, las pateas, ¿no? Están las bardas llenas de maderas fósiles. ¿Quién las ha estudiado? ¿Cuándo se han estudiado? Pues no se han estudiado. Sí, Ay, chicos, bueno, si a alguien le gusta la sí, paleobotánica, métanse a estos grupos de trabajo y a darle duro también sí. al estudio. Por acá dice Marcela BG Bambolina Piccolo, no sé si etiquetó a alguien. Aaron Sissin dice, un saludo enorme al doctor Castañeda, quien fue el mejor anfitrión del Sissin en la Facultad de Ciencias Biológicas en la UAP. También un saludo a ti, Adriana, por traernos estas fabulosas charlas. Aaron es el que hace estas ondas de la ilustración científica. No sé Ah, si lo ajá, ubicas. sí, sí, sí. Sí, mira qué padre. Por acá, Ana Laura, saludos, prof. Mira, tus alumnos te estuvieron viendo. Qué lindo. Por acá se nos coló alguien que está pidiendo dinero, ahorita borro esto. Y por acá, Ivonne Lisset Vega dice, muchas gracias por la charla. Soy tesista de maestría del doctor Emilio Estrada. Yo tengo una duda. ¿Podría repetirme el nombre de la persona que trabajó primero en la formación Matsitsi? Yo tenía entendido que Aguilera en 1896 la había descubierto. Calderón García, 1956, fue quien le dio nombre a la formación y luego Silva Pineda en los 70s hizo el primer trabajo paleobotánico, pero de la otra persona que usted mencionó no había escuchado. Sí, Teodoro ¿Quién era? Flores. Teodoro Flores, ¿no? Teodoro Flores, un geólogo. Teodoro Flores. ¿Y cómo cuándo, en qué año fue eso? En 1909. Él le Ah, da la nombre de la formación, Matsitsi. perfecto. Ah, pues ahí está el dato, Ivonne. Mira qué padre es alumna del buen Emilio. Ivonne, que también, pues ya ves, Nailet también salió buenísima para Sí, la paleobotánica, no sé qué anda haciendo ahorita, pero terminó el doctorado. sí, ya terminó el doctorado. Por ejemplo, Nailet es egresada de la facultad de aquí de la UAP. ¿A poco? Sí, ella y Diana Karen no había posgrados y se fueron a hacer el posgrado con Emilio al Poli. Ah, Y mira. Diana se fue a Colombia a hacer el doctorado y Nailet se quedó con Emilio a hacer el doctorado porque acá no hay doctorados. Oh, muy bien. Y por acá dice Pato Loco, saludos al doctor Carlos, un excelente paleontólogo y gran investigador y ser humano. Felicidades por todos los éxitos alcanzados. Ah, perfecto. Y Gracias. Ivonne dice, oh, muchas gracias, gracias por el dato. Perfecto. No, pues Carlitos, muchas gracias por llevarnos hoy de la mano en la historia de la paleobotánica en México. Sí, hay pocos personajes y como platicábamos hace rato, hubieron quienes hicieron paleobotánica y luego Sí, se fueron a hacer otras cosas, ¿no? sí, sí, sí. Como la doctora Magallón, Sí, ella hace empezó y sigue ocupando registro paleobotánico, ¿no? Ella, por ejemplo, describió el primer hongo macroscópico de México, Geastrum tepejensis. Ella en su sí, sí, tesis sí. de maestría lo hizo, ¿no? Ah, qué bonito. Este, tenemos a Genaro, te digo que está en Canadá. Te digo, Rubén Rodríguez de la Rosa, que lo tuviste la semana pasada, el Sí, origen que paleobotánico. nos hablaba de los coprolitos y él encontró Exacto. las semillitas y todo esto. Exacto. Ujú. Entonces él ahí lo conocí. Tenemos a Balam, que ahora se dedica a la poesía, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? cierto. Entonces, Ya. así, hay muchos doctores que no, voy a decir sus nombres para que no hiera sus sentimientos, pero algunos han de conocer al buen Luis Garibay, que ya también nos dejó el año pasado. Luis que empezó con la paleobotánica también. ¿A poco? Sí, con el Ah, doctor ese Bebe. sí no lo Es que sabía. el doctor Bebe también era muy bueno y apasionado y ya, Tuvo muchos alumnos. tuvo Sí. muchos alumnos. Sí. Nada más que como era muy estricto y era muy en tiempos, pues muchos no le aguantaban el paso, ¿no? O sea, de que Como buen alemán. sí, exactamente, ¿no? Sí, Órale. el sí decía, nos vemos a las 9 y llegaba a 9:01 y ya estaba molesto porque ya habías llegado tarde, ¿no? Ups. Bueno, Sí. pues así pasa. Bueno, pues
Ah, mira, también Ivonne dice, ¿tendrá el artículo donde lo mencionan? Ah, pues ahí para que le pases donde mencionan a Teodoro. Se me hace que lo quiere para su tesis. Es su cita para la tesis. Sí, sí. Va que va. Pues muchísimas gracias, Carlitos. Y bueno, este espacio siempre está abierto cuando nos quieras venir a platicar de plantitas. No, la gente no, pues como que no es el hit. Ya ves que los vertebrados son el super hit, pero pues que, o sea, de los que estamos aquí, pues nos gustan. Y Bueno, pues que venga un experto a platicarnos, está padrísimo. Y bueno, cuando tengan actividades allá en la UAP o algo, pues avísenos y nosotros estamos ahí sí. compartiendo lo que se pueda del Departamento de Paleontología de allá de la UAP. Ok, pues muchas gracias, Adriana. Y aquí estamos también. Cualquier cosa, pues ahí están mis correos. Y un gusto. Muchas gracias. Y bueno, geoexploradores, esperamos que les haya gustado esta plática. No se pierdan las pláticas de octubre que les decía están dedicados al Día Internacional del Fósil y vamos a arrancar con la doctora Catalina que nos va a hablar sobre pues cómo se hacen los fósiles en la naturaleza. Va a hacer ahí una pequeña plática sobre los procesos de fosilización. Así que no se los pierdan, nos vemos en octubre. Que estén muy bien y bonita noche. Gracias.